Hola, mi nombre es Gustavo Sosa y bueno, el día de hoy les voy a presentar sobre el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Pueden encontrar esta patología de diferentes formas. También la pueden encontrar con la palabra crónica agregada, o sea, síndrome de apnea obstructiva crónica del sueño. Inclusive pueden tener algunas bibliografías quitando específicamente la parte del sueño del nombre. Hay múltiples formas, sin embargo, pues la que yo encontré que es la más adecuada hoy en día sería apnea obstructiva del sueño, así solamente, debido a las diferentes pues clasificaciones que se han llevado internacionalmente desde el 2005. Y bueno, para comenzar, pues les traigo un caso clínico. Vamos a tener un paciente masculino de 47 años, empleado administrativo, es decir, va a tener un trabajo de oficina, que acude a la consulta porque ha presentado fatiga persistente desde hace aproximadamente 9 meses. Esta fatiga, el paciente la refiere como que se queda dormido durante el día, durante sus actividades, no tiene energía, no le rinde el día como tal. Y bueno, al interrogatorio dirigido vamos a tener, como ya les había mencionado, la fatiga y la somnolencia excesiva durante el día. Por parte de su pareja, de su esposa, va a reportar ronquidos intensos y constantes mientras duerme, así como también momentos o espacios donde el paciente deja de respirar mientras duerme y cuando reinicia la respiración jadea al hacerlo. Eh, Aparte de esto, el paciente va a referir episodios frecuentes donde se despierta con la sensación de que se está ahogando y está sudoroso. Aparte de esto, durante las mañanas se levanta con una cefalea, le duele la cabeza prácticamente diario y tiene la sensación de tener la boca seca. Aparte de esto, durante la patología también ha sentido que está más irritable y ha disminuido la concentración que tiene para su trabajo. No ha bajado de peso, sino que ha aumentado, aunque haya tenido cambios en su estilo de vida, no ha podido bajar de peso. Y bueno, de otros antecedentes, pues va a alegar el consumo de alcohol y de sedantes, eh, específicamente benzodiazepinas, es lo que más nos interesaría en estos casos. Y bueno, lo que sí nos va a referir es que tiene una vida sedentaria, no va a tener poca o nula actividad física nuestro paciente. De ahí seguimos con nuestros datos clínicos de importancia. Va a tener un índice de masa corporal de 33 kilogramos sobre metro cuadrado. Esto nos va a categorizar como obesidad grado 1 según las escalas de la OMS para obesidad. También vamos a tener el antecedente de hipertensión arterial diagnosticada hace 3 años, parcialmente controlada con un antagonista del receptor de angiotensina 2. Y bueno, además nuestro paciente no va a tener ningún diagnóstico de diabetes mellitus y no va a tener antecedentes de tabaquismo. Ahora, para la exploración física, vamos a contar con un peso de 96 kilogramos, con una talla de 1,70. Esto nos da el índice de masa corporal que ya les había mencionado, de 33,2. Vamos a tener una circunferencia cervical de 44 centímetros. Vamos a tener una frecuencia cardíaca de 86 latidos por minuto y una tensión arterial de 142 sobre 94. Esto pues llama la atención también. Esto podría entrar igual en una categoría de hipertensión mal controlada, ya que pues no está sobre cifras pues a esperar. Asimismo,
En la escala de Mallampati va a tener una clase 3. La escala de Mallampati va a ser para poder medir el grado de visibilidad que tenemos de la orofaringe. Esto más que nada se va a dar por las estructuras anatómicas y va a variar en cada persona. En nuestro paciente en específico va a ser un clase 3, que va a ser, pues, la verdad, poca visibilidad del orofaringe. Vamos a tener también las amígdalas hipertróficas, grado 2 en ambos lados. El paladar blando va a estar elongado, es decir, se va a protruir un poco más. Vamos a tener una retroglatía leve, es decir, la mandíbula de nuestro paciente va a estar un poco más metida para que se entienda mejor. El cuello de nuestro paciente se va a ver corto y ancho. Y bueno, a la auscultación cardíaca y pulmonar no vamos a tener ningún hallazgo patológico, ni tampoco vamos a tener signos clínicos de insuficiencia cardíaca ni respiratoria. Todo lo que les acabo de mencionar son tanto factores de riesgo o síntomas para el síndrome de apnea obstructiva del sueño, y es poco a poco les iré explicando la fisiopatología y el porqué de todas estas alteraciones, pero en realidad todo tiene que ver, todo lo que presenta este paciente pues se relaciona con la patología. Y bueno, justamente aquí les puse algunas imágenes sobre la escala de Mallampati, que como podemos ver, pues nuestro paciente va a tener un clase 3, que solamente podemos ver la base de la úvula, así es como la vamos a clasificar en realidad. Aquí igual les puse una imagen para que entiendan mejor qué es la retrognatia. Y ya por último, pues igual vamos a tener una obstrucción por parte de las amígdalas, ya que estarán hipertróficas, cubriendo alrededor del 50% del lumen. Entonces, ¿cómo vamos a definir al SAOS o al síndrome de apnea obstructiva del sueño? Que es ahora como me voy a referir a esta patología en adelante. Va a ser una alteración de la respiración durante el sueño. Esta alteración de la respiración me refiero a una disminución del volumen de aire que entran a los pulmones. Y bueno, será acompañada específicamente de dos cosas. Como les digo, una respiración irregular, estos periodos de donde el flujo de aire está disminuido o inclusive cesa por completo, y un sueño desordenado. Esto se explica ya que el paciente puede terminar despertándose por la falta de aire, y en el caso de los que no, van a tener alteraciones en el sueño, ya que no podrán alcanzar esta etapa de sueño profundo o sueño REM, del cual les voy a hablar más adelante. Y bueno, para poder llegar a el diagnóstico de esta patología, pues sí requerimos de una historia clínica muy detallada, una exploración física minuciosa y pruebas fisiológicas. Específicamente es una de la cual también les hablaré más adelante, que es el polisomnograma. Esto es de especial importancia, ya que eh, pues muchos de los casos van a pasar sin diagnosticar. Entonces, pues es importante que podamos identificar todos estos factores de riesgo y sintomatología de los cuales les voy a estar platicando. Y bueno, ¿por qué es de interés para nosotros? Porque sabemos que el SAOS va a provocar múltiples alteraciones en el paciente, tanto metabólicas como del estado de ánimo, y va a afectar, pues puede llegar a afectar gravemente la calidad de vida del paciente. Entre las cosas que eh, nos puede traer esta enfermedad van a ser la somnolencia diurna, como les he estado mencionando, estos trastornos en el funcionamiento diario, que pues en realidad van mucho de la mano con la somnolencia. Estos trastornos pueden ir desde este déficit de atención que pueden llegar a presentar los pacientes, hasta ya una mayor probabilidad de padecer
accidentes automovilísticos o relacionados con el trabajo. También nos puede provocar múltiples alteraciones metabólicas, como les mencionaba. Nos puede causar hipertensión arterial, igual les comentaré de esto más adelante. Y nos puede provocar enfermedades cardiovasculares en adultos por estos periodos de hipoxemia que vamos a presentar. Y también podemos tener problemas conductuales en niños, ya que esta patología puede afectar tanto adultos como niños. Igual les hablaré un poco más de esto en la epidemiología. Eh, y bueno, justo pasando a la epidemiología, pues bueno, los casos que vamos a tener por eh, diagnosticados van a ser por medio del estudio polisomnograma o polisomnografía. Lo pueden encontrar de ambas formas. Y bueno, estas estadísticas se las saqué de un estudio que fue global. El estudio estima que alrededor de el 23 al 26% de los hombres van a presentar formas clínicas del SAOS de moderadas a graves, mientras que las mujeres va a tener una menor incidencia con alrededor de un 9 a un 17%. Sin embargo, si incluimos la forma clínica leve de la enfermedad, estos porcentajes la verdad es que incrementan muchísimo. Llegan a los hombres hasta un 49% a presentar esta patología, mientras que las mujeres alrededor de un 23%. Eh, Esto, la verdad, es de vital importancia, ya que en la mayoría de los casos no van a ser diagnosticados. Se estima alrededor que el 80% de los casos graves pasan sin diagnosticar y pues esto sí es un porcentaje bastante alto. Y bueno, hablando sobre los estudios en México específicamente, pues como tal no hay un estudio que recopile los datos sobre casos confirmados de SAOS. Sin embargo, sí hay estudios que se realizaron por medio de cuestionarios a la población. Esto es bastante importante ya que sí vamos a depender también de los cuestionarios para poder llegar a este tipo de diagnóstico, ya que pues como les he estado comentando es multidisciplinario, afecta varias partes de la vida del paciente. Entonces, por medio de estos cuestionarios hablados, que obviamente también eso le puede quitar algo de sensibilidad a nuestra encuesta, eh, se arrojó datos que alrededor de uno de cuatro personas en México tiene alto riesgo de padecer esta patología. Estos factores de riesgo igual los tocaré más adelante, pero también van mucho de la mano con la prevalencia de otras enfermedades como lo que son la obesidad y otras enfermedades metabólicas que como sabemos son bastante comunes en México. Bueno, entonces, retomando el concepto de la definición, la vamos a definir con base en tanto los síntomas diurnos y nocturnos que va a tener el paciente, así como la prueba confirmatoria, siendo el estudio, el polisomnograma. Y bueno, lo vamos a definir primero que nada como eh, el hecho de tener esta sintomatología. Hablando de la nocturna, siendo la más común, los ronquidos, alrededor del 80% de los casos van a presentar los ronquidos. Sin embargo, tenemos formas clínicas de la enfermedad en donde estos no se presentan. Entonces, si el paciente no llegara a saber o no llegara a presentar los ronquidos, no debería ser algo diagnóstico para enseguida descartar el SAOS. Sin embargo, pues si nos llega a ayudar, vamos a tener también resoplidos y jadeos. Esto más que nada se va a dar cuando el paciente recupera la respiración normal. Y bueno, también vamos a presentar, como ya les había mencionado, estas pausas en la respiración. Obviamente todo esto, pues, más que nada nos lo van a referir
ya sea los familiares o la pareja del paciente o por el mismo paciente que sabe gracias a ellos, ya que pues obviamente no pueden saber esto. Y bueno, en cuanto a los síntomas diurnos, vamos a tener la somnolencia y la fatiga. Sin embargo, esta la vamos a considerar de esta forma solamente si no tenemos ninguna otra explicación médica del por qué suceden. Eh, Esta sintomatología debe de ir de la mano con esto, que va a ser más de 4 episodios de apnea o hipopnea obstructiva por hora de sueño. Este índice o esta escala se da gracias al polisomnograma. Este es el resultado que nos ayuda a descubrir. Y bueno, consideramos que es una apnea obstructiva del sueño cuando son más de 5 episodios por hora. Este índice, pues, nos va a ayudar también a definir la gravedad de la apnea. Si tenemos de 5 a 15 episodios, tenemos una apnea leve. Si tenemos de 15 a 30 episodios por hora, tenemos una apnea moderada. Y si tenemos más de 30, tenemos una apnea severa. Y bueno, esto es de la forma en la que podemos decir que nuestro paciente tiene la patología. Es estos 5 episodios de apnea y hipopnea por hora de sueño, más la sintomatología que no tenemos explicación médica del por qué le sucede. Esta es una forma de poderlo diagnosticar o de poder decir que es esta patología. Sin embargo, también tenemos algunos pacientes que van a ser asintomáticos. Esta susceptibilidad, la verdad es que va a variar muchísimo, entonces puede ser muy diferente con cada paciente, pero podemos diagnosticarlo o decir que también es apnea obstructiva del sueño si este presenta más de 15 episodios por hora, poniéndolo ya enseguida en una escala de moderado. Entonces es algo que debemos de tomar en cuenta y debemos de considerar si nuestro paciente tiene los factores de riesgo, inclusive si éste no tiene ninguna sintomatología o cree no tenerla. Ahora, ¿cómo vamos a definir un episodio? Un episodio va a ser una disminución de este flujo respiratorio por mínimo 10 segundos y va a estar acompañado de dos cosas, más que nada. Va a ser de una desaturación del 3%, es decir, con cada episodio de apnea y hipopnea la saturación del paciente va a bajar y esto es de vital importancia clínica ya que también nos ayuda a entender parte de la fisiopatología eh, y de lo que nos causa esta enfermedad, así como también un despertar cortical cerebral, es decir, que el paciente se despierte. Esto pues también termina fragmentando el sueño y también llega a los otros tipos de alteraciones como son la somnolencia y el déficit de atención. Ahora, en cuanto a la gravedad, pues bueno, ya les venía mencionando sobre el índice de apnea y hipopnea, que pues esto pues nos ayuda a ver la frecuencia de los episodios. Sin embargo, como les he estado comentando, es una patología multidisciplinaria, entonces eh, no es lo único que debemos de tomar en consideración para diagnosticar la gravedad de la patología. Vamos a tener también la magnitud de la desaturación de oxígeno, qué tanto baja esta saturación con cada episodio, cuánto duran los episodios también nos puede orientar, el grado de fragmentación del sueño, esto es más que nada si nuestro paciente se despierta o si no se despierta, también qué tan profundo puede llegar a dormir, aún con las alteraciones respiratorias, porque también el cuerpo, por la misma hipoxemia, no deja dormir más, no puede entrar a este estado de sueño profundo. Esto también se los explicaré más adelante. Y bueno, también el grado de somnolencia diurna, si es un paciente que ya no puede ni quedarse parado despierto. Eh,
Esta escala que le saqué, o bueno, esta esquemita que le saqué, la verdad es que es uno que saqué de un artículo. Sin embargo, algo que les tengo que comentar, y inclusive el mismo artículo lo menciona, es que no existe una escala bien determinada para la gravedad de la apnea obstructiva del sueño. Esto es más que nada por lo mismo que la enfermedad se puede presentar de múltiples formas en distintas gravedades, que pues en realidad, aunque esta escala pues engloba lo principal, aún así falta, la verdad, pues mucho que considerar, y más que nada pues también no nos ayuda como herramienta pronóstica para el paciente. Pero bueno, este esquema está la verdad bastante completo, de los más completos que encontré. Primero vamos a tener justo el índice de apnea y hipopnea, como ya les venía mencionando, que si es de leve, moderado o grave. Sin embargo, pues este esquema los maneja con números diferentes. Sin embargo, la, la escala que les puse anteriormente es la que más se utiliza, más que esta. No había encontrado que clasificaran como muy grave arriba de 50 episodios o como grave de 30 a 49. Entonces, pues a lo mejor es considerable mejor utilizar la escala que les puse anteriormente, pero el resto de los puntos a evaluar, pues no los conocemos. Entonces, el primero va a ser el porcentaje de tiempo que nuestro paciente pasó por debajo de una saturación del 90%. Esto se va a dar prácticamente por las horas de sueño. Entonces, si nuestro paciente pasó de 1% al 14% de sus horas de sueño por debajo de una saturación del 90, la vamos a clasificar como leve. De 15 a 29% la clasificaremos como moderada, y arriba del 30% la vamos a clasificar como grave. Entonces, pues también es algo a considerar, porque este grado de hipoxemia, o bueno, esta duración de la hipoxemia también nos orienta hacia las manifestaciones clínicas de que vamos a tener de la enfermedad. Después vamos a tener el grado de somnolencia diurna. Esto lo vamos a evaluar por medio de un cuestionario. Es el cuestionario de Epworth, el cual igual se los mostraré un poco más adelante. Y bueno, el cuestionario nos va a arrojar, según los resultados, un puntaje. Con un puntaje menor a 10 la vamos a clasificar como leve. Con un puntaje de 10 a 14 de moderado, de 15 a 19 como grave, y más de 20 puntos la vamos a considerar como muy grave. Y esto ya incluye también casos de somnolencia manejando. Aparte de esto, un factor muy importante va a ser el sobrepeso y la obesidad. Esto lo vamos a ver con el índice de masa corporal. Eh, de igual forma, esto nos va a guiar para poder conocer qué tan grave se puede presentar la enfermedad, ya que va mucho de la mano con la obesidad. Con un IMC por debajo de 25, la clasificamos igual como leve. De 25 a 29 la clasificamos como moderado. eh, que esto ya también es sobrepeso. En los grados de obesidad 1 y 2, o sea, de un IMC de 30 a 39, lo podemos clasificar como grave. Y bueno, arriba de 40, o ya obesidad grado 3 y obesidad mórbida, vamos a hablar sobre un IMC arriba de 40 y se clasifica como muy grave. Y también otro factor muy importante a evaluar van a ser las enfermedades cardiovasculares o sus factores de riesgo. Si nuestro paciente no presenta ningún factor de riesgo cardiovascular, pues no, pues lo podemos clasificar como leve. Sin embargo, pues podemos tener de múltiples factores de riesgo. Esto puede ser dislipidemia, puede ser hipertensión arterial. eh, entonces, es algo que debemos de evaluar. Ya se considera moderado si tiene algún factor de riesgo o más. Si
nuestro paciente ya tuvo alguna enfermedad vascular, ya la consideramos como grave, o si ha tenido más de uno, lo consideramos como muy grave. Cuando cuando les hablo sobre enfermedades vasculares, estoy hablando de insuficiencia cardíaca, les estoy hablando de isquemia en el miocardio y también les estoy hablando sobre eventos cerebrales vasculares. Entonces es algo que debemos de tomar en cuenta. Ok, para continuar, pues, para poderles explicar la fisiopatología de la apnea obstructiva del sueño, pues, bueno, me gustaría poder explicarles un poco de la fisiología y de lo que ocurre normalmente durante la respiración en el sueño. Entonces, bueno, esto sucede siempre, no solamente en el sueño, pero durante la inspiración lo que va a suceder es que se va a crear una presión más negativa. Es decir, esta presión más negativa que se hace fisiológicamente va a crear este efecto de succión que va a succionar el aire. Sin embargo, pues este efecto de succión no solamente va a succionar el aire, también puede succionar los tejidos. Entonces, esto es más o menos lo que sucede, me estoy adelantando, pero al momento de succionar los tejidos, si no están firmes, si no tienen una buena adherencia, pues terminan colapsándose y terminan obstruyendo la vía. Y justamente esto es lo que pasa en el sueño. El tono muscular de los músculos de la zona faríngea pierden cierta tonalidad. Entonces, el hecho de que pierdan este tono predispone a que simplemente la vía colapse y cree estos episodios de hipoxemia. ¿Por qué solo sucede en la parte de la faringe? Porque esta es la parte donde no va a estar ningún hueso relacionado ni ninguna parte de cartílago. Si nos ponemos a pensar, pues esta es la parte más blanda de la vía aérea, digo, sin tomar en cuenta obviamente toda la parte nasal. Sin embargo, pues esta es el área en donde nos vamos a estar enfocando. Esta es la parte que se colapsa y por ende es en la que nos vamos a enfocar en esta patología que es la forma obstructiva de la apnea. Obviamente hay otros tipos de enfermedades respiratorias durante el sueño que su fisiopatología no se basa tanto en lo obstructivo. Por ejemplo, tenemos la apnea central del sueño. Sin embargo, pues ese es un tema para después. Entonces, pues justamente es enfocarnos en esta parte, porque esto es de donde radica el problema, el colapso de la vía aérea. Y bueno, entonces, pues por simplemente factores fisiológicos, eh, esta está predispuesta a que se cierre más durante el sueño, porque es cuando perdemos cierto tono muscular. Esto es algo completamente normal y donde más exacerbado vamos a ver esto va a ser durante el periodo REM del sueño. Este periodo REM se llama así porque es de movimientos oculares rápidos. Esto es algo que caracteriza esta etapa del sueño. Y bueno, ¿por qué es lo que sucede? Es en esta etapa lo que pasa es que la atonía muscular es cuando peor está, si se podrá llamar así. O sea, fisiológicamente hablando, esta es la etapa donde eh, menos tono muscular vamos a tener. Por ende, es donde la sintomatología de la apnea obstructiva del sueño va a ser peor. Y bueno, este pequeño esquema lo saqué del Guyton. Explícalo un poquito más sobre qué es la etapa REM del sueño. Eh, Justamente una de las características es que el encéfalo va a estar muy activo. Aunque el tono muscular esté bajo, la parte cerebral, toda la parte del encéfalo va a estar muy activa y es cuando más va a estar trabajando porque es la etapa de los sueños vívidos, por así decirlo. Va a ser el 25% del tiempo total de sueño, es decir, en una persona normal
de todo el tiempo que dormamos debería de ser alrededor de un cuarto del tiempo. Y bueno, se divide por medio de episodios que duran de 5 a 30 minutos y estos se van a repetir cada 90, es decir, cada ciclo de sueño. Eh, bueno, justamente porque por el hecho de que hay una atonía muscular, porque toda la actividad cerebral se está dando en el encéfalo, pues la persona va a ser difícil relativamente, obviamente esto va a depender de cada persona, pero es la etapa donde más difícil es despertar a esta persona con cualquier estímulo sensitivo. Igual hay que tomar en cuenta que la frecuencia cardíaca y respiratoria durante esta etapa va a ser irregular y bueno, vamos a tener los movimientos musculares irregulares, que llega a ser común más que nada en los miembros inferiores. Y bueno, justo hablando de pues estas etapas, eh, de las que hablé fue de la del REM. Sin embargo, también tenemos una etapa no REM que la podemos dividir en cuatro subfases, por así decirlo. Como podemos ver en este esquema que les puse, la parte de la fase 2 es la que va a predominar en todo el sueño. Entonces, de este 75-80% que consta de las no REM, la mitad de ese 75-80% va a ser eh, dado por la fase 2, que va a ser una fase de sueño ligero. Eh, ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque es de vital importancia que podamos entender esto, ya que el tiempo que el paciente dure en el sueño REM es lo que predispone también a que pueda darse un resultado fidedigno por parte del el polisomnograma. ¿A qué me refiero con esto? O sea, el afectado del polisomnograma puede ser afectado si el paciente, mientras se le está haciendo el polisomnograma, no duerme suficiente tiempo en la fase REM. Y esto justamente se ve afectado por el síndrome de la apnea obstructiva del sueño. ¿Por qué? Me estoy adelantando, pero durante el sueño, obviamente, todo el mecanismo respiratorio va a ser automático. Entonces, no va a estar mediado, pues, como tal, por un estímulo de nosotros, sino va a ser completamente regulado por el sistema somático. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si en la fase REM es cuando más se exacerban esta sintomatología, es obviamente donde más se van a dar los episodios de apnea e hipopnea. Sin embargo, estos episodios de apnea y hipopnea van a ocasionar una hipoxemia, va a aumentar los niveles de dióxido de carbono en el cuerpo. Me estoy adelantando un poco, pero lo que sucede es que durante el sueño, obviamente, el estímulo respiratorio va a estar dado de manera automática. Esto el cuerpo lo va a hacer justamente detectando los niveles de dióxido de carbono que tenemos en el cuerpo. Esto se va a dar prácticamente por el CO2, es el estímulo más fuerte. Sin embargo, bueno, si queremos hablar del oxígeno, la verdad es que no toma tanto un papel como un marcador, un mediador para el cuerpo para que pueda decir, sabes que lo está oxigenando bien, sino que es el CO2. Y justamente este CO2 lo que termina causando es que aparte de estimular el esfuerzo respiratorio y que sea más grande, o sea, jale con más fuerza, también lo que va a causar es un despertar, como ya lo hemos mencionado muchas veces. Justamente este despertar, no solamente me refiero a que la persona eh, o sea, se despierte físicamente, o sea, pierda por completo el estado de sueño, sino que también puede pasar de una fase de sueño profundo, como puede ser la fase 5, la fase 4 o inclusive la fase 3, que es de transición, hacia la fase 2, una fase de sueño menos profundo.
Esto explicaría el porqué de la sintomatología neurológica y conductual que tiene esta patología. ¿Por qué? Justamente en el sueño profundo de la fase 4, el de no REM, esta fase profunda o también llamada de ondas delta es lo que comúnmente vamos a llamar como la fase del sueño reparador. Es la fase donde vamos a descansar. Es reparadora tanto, bueno, más que nada en el ámbito psiconeuronal. Es más donde se va a dar esta reparación. Por ende, si la persona no tiene un adecuado tiempo en esta fase, obviamente va a ir afectando poco a poco y es lo que nos termina dando la irritabilidad, nos termina dando el déficit de atención, el que el paciente se sienta somnoliento todo el día. Entonces, esto explica un poco esa sintomatología. Y bueno, como les mencionaba, pues también es importante de saber para el polisomnograma. Entonces, como ya les había comentado, la fisiopatología se va a dar específicamente por el colapso de esta parte de la faringe. Y bueno, el hecho de que esta colapse va a producir los episodios de apnea e hipopnea. Obviamente, ¿de qué va a depender si es apnea o hipopnea? Es decir, si es un cese por completo del flujo respiratorio o solo disminuye. Va a depender obviamente del grado de obstrucción. Será variable tanto de la posición del paciente como el grado de atonía muscular y de otros factores. Igual en esta imagen me gustó y se las quise poner porque también explica el porqué de los ronquidos y de los jadeos y se da porque por lo mismo de que se reduce la luz de la vía respiratoria en esta parte, el paso del aire va a producir estos sonidos que terminan siendo los ronquidos. Obviamente, mientras más colapsado esté, pues eh, menos va a roncar. ¿Por qué? Porque menos aire también va a pasar. Entonces, nos ayuda a diferenciar cuando se está obstruyendo la vía aérea. Sin embargo, pues, como les he mencionado, puede que esté presente o puede que no. Bueno, entonces ya, se colapsa la vía aérea y nos está produciendo este evento de hipoxemia. Entonces, como les había mencionado, este estímulo del CO2, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que el paciente se despierte, ya sea por completo, que pierda el estado del sueño o que pase de una fase de sueño profunda a una menos profunda. Y obviamente esto también va a estimular la actividad neuromuscular. Por ende, pues los músculos faringeos van a volver a tener el tono muscular que deben de y se va a volver a abrir la vía aérea. Sin embargo, pues obviamente para que esto suceda ya se despertó el paciente y ya hubo una fragmentación del sueño. Y pues bueno, esto es algo que queremos evitar. Ahora, ¿cuáles son las estructuras que colapsan? Van a ser principalmente el paladar blando, la base de la lengua, los músculos de las paredes laterales de las faringes, bueno, de la faringe, perdón, y la epiglotis. Pueden estar todas causando la obstrucción o puede estar solo algunas. No, esto no es algo como que se deba cuantificar, solamente se debe de saber que sí, sí puede obstruir todo, se puede obstruir todo. Y bueno, hay muchísimos músculos que se ven afectados por la atolía y que terminan haciendo el colapso de la faringe. Ahora, como ya les había comentado, en situaciones normales esta atonía sucede. Sin embargo, pues no todo el mundo sufre de apnea del sueño. Entonces, ¿qué es lo que nos va a predisponer a que la vía aérea pueda colapsar? Bueno, en primer lugar, obviamente va a ser las personas que tengan una luz faríngea pequeña. Entonces, pues obviamente si este conducto es más pequeño, es más fácil que por poca obstrucción, pues termine causando estos eventos de apnea o hipopnea.
Más que nada, por lo mismo, la tonía del sueño, el conducto se vuelve plegable y se puede llegar como a amontonar, por así decirlo. ¿Qué otros ¿Qué otras cosas pueden predisponer a que colapse la vía aérea? Va a ser el crecimiento de los tejidos blandos cercanos a esta zona. Más que nada me estoy refiriendo a la lengua, el paladar y la úvula. Si alguno de estos tejidos llega a estar muy grande, pues obviamente también predispone a que se colapse más fácil la vía aérea. También una mayor cantidad de tejido linfoide, esto lo podemos ejemplificar muy bien gracias al caso clínico. Si recuerdan, tenía una hipertrofia amigdalina y justamente esto, pues querramos o no, también aporta el hecho de que la vía aérea se obstruya. Entonces, pues termina causando un colapso también. Y en cuanto a variaciones genéticas, pues obviamente tenemos varias predisposiciones por alteraciones más que nada en el área maxilofacial, justamente porque es el área que nos interesa, que es la que se colapsa, que nos pueden dar estas, que bueno, que ajá, justamente es un factor que ayuda, entre las cuales pues podemos tener la retroposición mandibular, o sea, la retrognatia, así como la micrognatia. Si nos damos cuenta, pues estas alteraciones mandibulares, pues también hacen que todo este canal, o bueno, en general la faringe sea más pequeña. De la misma forma, la macroglosia, es decir, una lengua muy grande, también es muy fácil que pueda obstruir la vía. Ahora, todos estos factores de los cuales hemos estado comentando, pues como tal son factores con los cuales se nacen, o sea, son genéticos, no se pueden cambiar. Sin embargo, el factor de primer lugar, el cual es adquirido, es decir, este podría ser prevenible y es uno de los más importantes en general para toda la patología, va a ser la obesidad. Lo voy a estar mencionando muchísimo, pero sí es muy importante que reconozcamos que un buen porcentaje de la población que padece esta enfermedad va a ser gente con sobrepeso y con obesidad. ¿Por qué? Nuestros volúmenes pulmonares, o sea, es decir, los volúmenes de aire que se quedan en los pulmones, están en los pulmones, ejercen un efecto de retracción caudal. ¿A qué me refiero con esto? Va, digamos que jalar, por así decirlo, va a mantener, va a ejercer una presión, por así decirlo, en la vía aérea y va a ayudar a que ésta se mantenga abierta. Mientras más volumen pulmonar tengamos, más presión ejerce sobre la vía, sobre el conducto, en este caso sobre la faringe, y ayudaría a que ésta se mantenga abierta. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa con los obesos? Los obesos lo que tenemos es una hipertrofia del tejido adiposo. Entonces, este tejido adiposo ejerce una presión extra sobre el tórax. Entonces, esta presión extra sobre el tórax, querramos o no, va a terminar haciendo que los volúmenes pulmonares se reduzcan, ya no sean el mismo volumen pulmonar de una persona con un peso normal. Entonces, el hecho de que sea un menor volumen y aparte se ejerza una mayor presión, pues termina siendo un factor muy importante para que se desarrolle la enfermedad. El hecho de que tengamos menos volumen pulmonar causa que sea más fácil que se colapse. Entonces, pues es un factor muy importante y lo estaré mencionando muchísimo. Y bueno, después vamos a tener también la resistencia a la sal. ¿Esto por qué va a ser? Porque la presión negativa que ya tenemos durante la inspiración va a ser todavía peor si tenemos una resistencia a la sal. Esto es por física, no me voy a meter tanto en ello. Sin embargo, pues esta presión negativa incrementada todavía más por la resistencia a la sal, pues es más fácil que pueda hacer que justamente el conducto colapse.
Y bueno, aparte de esto, el hecho de que esté obstruida en la nariz, pues va a hacer que el paciente termine abriendo la boca para intentar respirar por la boca, ya que por la nariz pues no está entrando un flujo adecuado de aire. Entonces, el hecho de que se abra la boca y se pierde ese sello que se tenía, y obviamente pues la lengua ya no está descansando sobre el paladar, y ¿qué es lo que va a causar? Pues va a hacer que la lengua se caiga en la parte posterior y también termine causando una obstrucción. Entonces es algo que juega todo en papel. Eso también le explicaría por qué muchas alteraciones nasales juegan un papel importante también en el SAOS. Justamente estamos hablando de la presencia de pólipos. Esto es algo que incrementa la resistencia nasal. También el que el paciente esté congestionando, el que no pueda, congestionado, perdón, el que no pueda respirar por la nariz, obviamente es un factor que también predispone a una resistencia nasal y así como un tabique desviado. Entonces, estos también son factores anatómicos que empeoran o bueno, empeoran todo este proceso patológico de la enfermedad. Bueno, continuando, les he estado mencionando muchísimo sobre este efecto que tiene la hipoxemia, este episodio de apnea sobre el cuerpo, pero pues ahorita sí les voy a platicar un poco más de cómo funciona toda esta regulación y activación. Entonces, pues bueno, esta activación de los músculos faringeos para que se queden contraídos, tengan esta tonicidad y no colapse la vía aérea, se va a dar por el impulso respiratorio. Esto se maneja por la sensibilidad. Las bibliografías lo comentan como sensibilidad respiratoria, pero lo que sucede es que, ok, si tenemos un episodio de apnea o de hipopnea, sabemos que pues, el paciente no va a estar oxigenando bien. Por ende, los niveles de CO2 van a aumentar. Esto es algo que les he estado mencionando muchísimo. Es gracias a este CO2, principalmente, que se da esta regulación. ¿Por qué? Específicamente en el bulbo raquídeo, en el tronco encefálico, aquí es donde se va a dar el control respiratorio. Este lo que va a hacer es detectar los cambios de pH en la sangre. Entonces, eh, en un aumento de CO2, el pH se vuelve más ácido. Entonces, esto lo van a detectar pues los quimiorreceptores centrales, estos del bulbo raquídeo. Entonces, van a estimular el que este esfuerzo respiratorio sea más grande, van a activar los músculos, tanto el diafragma como los músculos faríngeos para que intente pues abrir la vía y por ende pues va a aumentar la rigidez de todos estos músculos para evitar la obstrucción o si ya había una, pues intentar revertirla. Aparte de los quimiorreceptores centrales del bulbo raquídeo, también vamos a tener algunos periféricos como el carotidio. eh, Estos, como les había mencionado, van a detectar el oxígeno, o sea, esta respuesta o esta detección va a ser complementaria a la del quimiorreceptor central que va a detectar el CO2. Estos periféricos sí van a detectar niveles bajos de oxígeno, sin embargo, pues lo principal va a ser el aumento de CO2 con los quimiorreceptores centrales. Ahora, esto, como todo, nuestro bulbo raquídeo puede tener cierta sensibilidad a estos cambios de pH, ya sea que sea muy sensible, o sea, con pocos cambios de pH se estimule mucho, o sea poco sensible, que requiera una gran diferencia de pH en este caso en el líquido cefalorraquídeo, para que se estimule y empiece a causar una respuesta. Esto, ¿por qué nos interesa? Porque de por sí va a haber un aumento de la presión, o bueno, un aumento del CO2, perdón, va a aumentar este CO2 en sangre fisiológicamente en el sueño. ¿Por qué? Porque obviamente pues la respiración va a estar irregular, va a estar disminuida, no es lo mismo
una persona que respira estando en vigilia que estando en un estado de sueño. Entonces, pues bueno, en estos casos en donde la hipersensibilidad es, bueno, tenemos un caso de hipersensibilidad donde con pocos cambios de pH se estimula mucho el bulbo raquídeo, causa una respuesta mayor, pues bueno, va a estar aumentando rápidamente y excesivamente este impulso respiratorio. O sea, se va a ver afectado muy rápido y por ende va a causar estos aumentos de tonicidad en los músculos respiratorios muy rápido y demasiado. Entonces, pues bueno, obviamente el hecho de que se estimule muy rápido o el paciente tiene un mayor esfuerzo, entonces, pues obviamente nuestros niveles de CO2 se van a regularizar. Por ende, una vez que se regulariza, va a haber una caída súbita de toda esta tonicidad, el cual había pasado rápidamente. Entonces van a crear este tipo de fluctuaciones en donde tenemos episodios donde el paciente respira muy fuerte, por así decirlo. Va a haber un impulso respiratorio muy grande y va a ser seguido por una caída súbita del mismo, o sea, prácticamente como si fuera una atonía. Entonces, estas fluctuaciones van a causar que el mismo control, el control respiratorio se vea afectado. Entonces, esto a la larga termina causando el mismo colapso de la vía aérea. Entonces, esto es algo como para complementar todo lo que hemos estado viendo, en donde pues no solamente se ve lo mecánico de la obstrucción, sino que también hay componentes que el mismo cuerpo son los que están causando esta obstrucción. En este caso, pues el mismo hecho de que sea muy sensible a los cambios de CO2 van a crear estas fluctuaciones, como ya les comentaba, y estas fluctuaciones terminan empeorando toda esta tonicidad muscular. Entonces va a terminar colapsándose. Y bueno, ¿qué otras cosas va a hacer el CO2 en el organismo? Pues va a ser despertar al individuo. Mientras más niveles de CO2 tengamos, pues digamos que más fuerte va a ser la respuesta o el impulso y más seguido los estaremos despertando. Y bueno, justamente como les comentaba, todas las personas tienen diferentes umbrales. O sea, puede haber personas muy sensibles a estos cambios o poco sensibles. En ambos casos, la verdad es que terminan empeorando la patología, en este caso la apnea obstructiva del sueño, la terminan empeorando estos umbrales, pues diferentes. En el caso de un umbral bajo, es decir, que tenga una sensibilidad alta hacia los cambios de CO2, va a causar que el paciente se despierte, inclusive antes de que haya este intento de compensación de los músculos faríngeos por parte de la activación neuromuscular. Es decir, ni siquiera se le da el chance a los músculos faríngeos de retomar esta tonicidad y abrirse. Simplemente el paciente se termina despertando. Entonces, esta fragmentación del sueño tan seguida, pues termina afectando mucho más a todos estos pacientes en cuanto a los síntomas, pues que van relacionados con esto, que es lo que les he mencionado, de la fatiga, la somnolencia, la irritabilidad, inclusive hasta causar depresión. Y por parte del umbral alto, pues bueno, es decir, que el paciente tenga una sensibilidad eh, pues poca, leve hacia los cambios de CO2, pues ¿qué es lo que va a causar? Que el cuerpo pase más tiempo sin una respuesta ante estos periodos de hipoxemia. Entonces va a prolongar la duración de los episodios, específicamente de las apneas, va a prolongarse y aparte, pues lo que va a desaturar el paciente con cada apnea, pues, o bueno, con cada episodio, pues va a ser mucho mayor porque se está prolongando. Entonces, estos episodios prolongados de hipoxemia tienen un montón de alteraciones cardiometabólicas, que es pues toda la base de esta patología. Por ende, pues tanto un umbral bajo como un umbral alto sí cambia muchísimo y puede afectar más, eh, pues todos estos efectos patológicos que tiene la enfermedad sobre el paciente.
Bueno, aquí les traigo un pequeño diagrama de un artículo que encontré que la verdad venía muy completo y era del 2022. Entonces, pues esto es algo que resume toda la fisiopatología de la apnea obstructiva del sueño. Como podemos, bueno, como ya les había comentado, todo inicia pues en esta parte de la vía aérea superior, en la faringe, y pues el cierre o la apertura de esta vía pues va a depender de muchísimos factores, va a ser multifactorial. Entre ellos, pues vamos a tener tanto la anatomía como la actividad muscular y la sensibilidad del centro respiratorio y también qué tan eh, colapsable es la estructura. Entonces, pues bueno, esto es lo que nos puede causar estas obstrucciones que nos llevan a estos episodios de apnea. En el caso de que empezamos a tener más de 5 episodios de apnea por hora, que bueno, en realidad sí podemos encontrar estos episodios de apnea en personas normales que no padecen la patología, o sea, es algo fisiológico. Sin embargo, cuando ya tenemos arriba de 5, en algunas bibliografías lo puede llegar a tomar hasta 10 sin presentar los síntomas, pues ya se puede considerar normal, pero después de estas cifras o en la presencia de alguna de la sintomatología de la cual ya hemos hablado, pues bueno, ya vamos a tener la presencia de la patología. Entonces, pues vamos a tener dos cambios, tanto fisiológicos como biológicos, debido a estos periodos de hipoxemia. Entre los cambios fisiológicos, pues bueno, vamos a tener los despertares de la persona, las presiones pleurales van a ser todavía más negativas, entonces esto pues también termina alterando toda la presión de la caja intratorácica. Y bueno, también condiciona a actividad neurovegetativa, es decir, poco a poco va perdiendo pues la tonicidad, los músculos de la vía aérea. En cuanto a los cambios biológicos, pues también hay que destacar muchísimo la inflamación, porque en este estado de estrés de las células obviamente, pues la falta de oxígeno va a condicionar que empiecen a producir muchos más radicales libres, entonces es un estrés oxidativo que nos lleva también a una disfunción endotelial y de múltiples otros características, como lo he comentado, de la irritación y todos los síntomas neurológicos. Entonces, pues sí afecta de muchísimas formas estos periodos de hipopnea o apnea. Y bueno, el hecho de que la persona se adapte a estos cambios también es lo que nos da la enfermedad. Va a ser común del 6 al 8% en la población en general. Y bueno, como les he comentado, nos puede llegar a causar hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, síntomas neurológicos, alteraciones metabólicas. Entonces, es algo múltiple eh, y que debe de ser diagnosticado y esto va a ser trabajo pues del médico de primer nivel. Ok, les quería explicar la fisiopatología antes de los factores de riesgo para que podamos ir relacionando los factores de riesgo con lo que ya sabemos de la fisiopato. Entonces, pues bueno, como les había mencionado, el primer lugar va a ser la obesidad. Se le van a atribuir del 40 al 60% de los casos de apnea obstructiva del sueño. Entonces, pues sí es un factor de riesgo muy importante. Eh, Además de este efecto de que reduce los volúmenes pulmonares que ya les había comentado anteriormente, pues bueno, el hecho de que tengamos una hipertrofia de la grasa va a tener un efecto estenosante sobre las vías respiratorias. ¿Qué quiere decir esto? Que la vía respiratoria va a estar ocluida, va a estar tapada. Y bueno, va a reducir la elasticidad de la caja torácica. En general, hay estudios que demuestran que las personas que padecen de obesidad, perdón, tienen un riesgo 4 veces mayor a desarrollar el síndrome de apnea obstructiva del sueño en comparación a sus contrapartes de peso normal. Entonces, sí es un gran factor predisponente. Después vamos a tener el sexo masculino. Como lo hemos estado viendo, pues los hombres van a padecer la enfermedad mucho más que las mujeres, alrededor de la
es una relación alrededor de 2 a 1 aproximadamente. Esto porque se va a dar principalmente por los patrones androides de la obesidad. Si nos damos cuenta, los patrones androides de la obesidad, pues donde más va a crecer va a ser en toda esta área del tórax, el área también del cuello, de la papada. Todos esos son áreas que pueden tener este efecto estenosante. Al mismo tiempo también podemos tener la infiltración del tejido adiposo por los músculos de la lengua, entonces tenemos una lengua más grande. Son muchísimos efectos que puede tener esta grasa en diferentes partes de la vía aérea. Y bueno, ¿por qué se da esto? Se sabe que en las mujeres vamos a tener el efecto protector de sus hormonas sexuales. Eh, no se entiende aún perfectamente bien el por qué. Se cree que es por el efecto estimulador de estas hormonas para los músculos, para que puedan tener un buen tono. Pero se sabe que sí tienen este efecto. ¿Por qué? Porque la incidencia en mujeres que padezcan estos síndromes empieza a elevarse en las mujeres posmenopáusicas, en donde ya no tienen este factor protector de las hormonas sexuales. Y bueno, también hay que recalcar algunas cositas, como en el caso de que las mujeres, el umbral para despertar va a ser menor que en el de los hombres. Es decir, las mujeres van a ser más propensas a que despierten y que sus periodos de apnea sean más cortos. Asimismo, pues por lo mismo este efecto protector que tiene las hormonas sexuales, pues sus vías aéreas van a evitar el colapso, van a tender a no colapsar. Entonces esto nos van a dar tanto apneas de menor duración y que muchas de las veces van a pasar inadvertidas, es decir, la paciente ni siquiera se dará cuenta porque pues no se despertó. Otro factor de riesgo, ya lo hemos mencionado antes, van a ser las variaciones de la morfología craneofacial, es decir, pues estas alteraciones de la mandíbula, en la lengua, una paladar o úvula más grandes, que en realidad pues esto sería el único hallazgo patológico que podemos tener. Como tal no hay un estudio de anatomía patológica, pero entre los hallazgos clínicos que tenemos que nos pueden indicar que el paciente tiene apnea obstructiva del sueño, va a ser el paladar y la óvula mucho más grandes, van a estar hipertrofiados. Esto se va a dar por una hipertrofia de la mucosa. Entonces, esto también es un hallazgo clínico que nos pueda orientar. Y bueno, también las alteraciones mandibulares, como ya lo he mencionado. Y también la genética tiene un papel importante. Eh, Hay estudios que dicen que los familiares de primer grado, es decir, padre, madre, hermanos, abuelos, eh, van a tener, si alguno de ellos presenta el síndrome de apnea obstructiva del sueño, es muy probable que el paciente lo pueda presentar. El riesgo crece bastante, entonces, pues sí, es algo a tomar en consideración. Y bueno, también la genética nos puede predisponer a otros factores de la enfermedad, como la duración de los episodios o los niveles de hipoxemia. Entonces, pues sí, llega a ser muy variable de paciente a paciente y pues debemos de tomarlo en consideración. Y bueno, ya por último, en cuanto a factores de riesgo, una edad mayor va a ser también un factor de riesgo. ¿Esto por qué? Porque obviamente con el paso del tiempo y con la edad también se va perdiendo el tono muscular, entonces esto predispone al colapso de la vía aérea. Y bueno, específicamente en los niños vamos a tener un pico en la incidencia de apnea obstructiva del sueño. ¿Por qué? Porque normalmente van a presentar hipertrofia linfoide, o sea, una obstrucción, por ejemplo, en este caso de las amígdalas. Esto puede predisponer a que el niño pueda presentar una obstrucción y esta patología. Sin embargo, ya que sufre la regresión, o sea, se normaliza el tejido linfoide, pues deja de haber esta obstrucción y ya el pico, pues ahora sí que desciende
Y pues ya vuelve a elevarse la incidencia ya cuando empezamos a tener los patrones de obesidad. Pues obviamente esto va a depender de la población, pero es algo a tomar en consideración. Y bueno, como les he comentado muchísimo, esta patología se va a relacionar mucho también con otras patologías, específicamente metabólicas. Entonces, algunas de las de enfermedades que se presentan junto a esta, es decir, van a ser concomitantes. Vamos a tener la diabetes mellitus por toda esta generación de estrés oxidativo e inflamación crónica, pues puede exacerbar los síntomas de la diabetes y puede predisponer a una resistencia a la insulina, la hipertensión, que esto se va a dar por los picos de actividad simpática que se da en el cuerpo por los periodos de hipopnea. Ahorita hablaré de esto en una parte de complicaciones que les preparé. Y bueno, también puede ocasionarnos patologías cardíacas, específicamente fibrilación auricular. Esto también, pues por todos los periodos de apnea, al final, pues también terminan dañando el endotelio, terminan dañando la capacidad del corazón de bombear adecuadamente. Y bueno, ya por último, la raza. Sí, hay estudios que demuestran que los de raza asiática o afroamericanos tienen un riesgo mayor a padecer este síndrome. Entonces, para empezar, el cuadro clínico, pues bueno, requerimos los antecedentes del sueño, obviamente, y esto, pues, como ya les he mencionado, nos lo va a dar algún familiar o la pareja del paciente. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a buscar principalmente? Van a ser los ronquidos y los jadeos. Como les he comentado, esto es lo de primer lugar, es algo muy común que sucede. Sin embargo, el hecho de que no esté presente no es razón para descartarlo, porque sí puede haber casos donde no lo haya. En cuanto a la disnea, esta va a ser inusual, no va a ser común que tengamos disnea en la apnea obstructiva del sueño, e inclusive esto nos ha llevado a utilizarlo también como uso de diagnóstico diferencial de la apnea obstructiva con otros trastornos del sueño. Entonces, esto pues también nos ayuda a eh, pues poderlo diferenciar, porque pues también podemos tener la apnea central del sueño, en donde el diafragma deja de funcionar, y bueno, en este caso pues sí podemos presentar la disnea. Eh, También podemos tener la interrupción del sueño, como ya he mencionado, y bueno, en cuanto a los síntomas diurnos, pues la somnolencia y la fatiga. Normalmente la fatiga la van a referir más las pacientes mujeres y la somnolencia los hombres. Aparte de esto, pues vamos a tener algunos otros síntomas que acompañan, que nos pueden ayudar y a orientarnos. Entre estos vamos a tener la sequedad de boca, eh, la acidez estomacal durante la noche, la diafuresis en pecho y cuello, es decir, que el paciente esté sudoroso, la nicturia, estos pacientes llegan a tener que estar separando frecuentemente al baño para, pues para hacer pipí. Van a presentar cefalea matutina y los problemas de concentración e irritabilidad que ya les he mencionado. En cuanto al insomnio, puede coexistir con la apnea obstructiva del sueño. Sin embargo, el insomnio no va a ser causado por este síndrome. Es decir, esto va a ser una patología aparte, pero sí pueden estar presentes ambas, y obviamente la combinación de esta pues llega a ser bastante pues estresante para el paciente, porque es el hecho de estarse despertando a través de la noche y tener dificultad para volver a conciliar el sueño. Entonces, sí llega a ser muy, pues llega a alterar mucho a la gente. Y bueno, las manifestaciones clínicas que vamos a poder ver en el paciente, que pues van a reflejar tanto los factores etiológicos que pueden causar la enfermedad, así como las otras enfermedades que se están desarrollando por la enfermedad o que la enfermedad está exacerbando. Entonces, pues, en primer lugar, pues vamos a tener la hipertensión. Esto, pues, principalmente se da, ¿por qué? Porque tenemos estos picos de actividad simpática por los periodos de hipoxemia. Entonces, estos
picos de actividad terminan manteniendo la presión arterial bastante alta a través de la noche y se empieza a hacer una elevación gradual de esta. Entonces los pacientes desarrollan hipertensión, la obesidad, pues bueno, ya vimos que es un factor que puede desencadenarlo, puede causarlo. Y pues que veamos al momento de la exploración física en la cavidad oral, pues un agujero de la orofaringe pues pequeño, ya sea por una lengua grande, porque el paladar está bajo, la úvula está muy grande y está abultada, las amígdalas igual están hipertrofiadas o que la mandíbula esté desplazada hacia atrás o está muy pequeña. Todos estos son factores de riesgo que nos bueno, son más bien las manifestaciones clínicas que también nos orientan para poder llegar al diagnóstico. Como les mencionaba, como tal patológico de que podamos ver, que nos va a orientar muchísimo, va a ser el hecho de que el paladar blando y la úvula estén grandes. Bueno, entre las cosas que también debemos de abordar en el caso de que sospechemos que sea apnea obstructiva del sueño, pues va a ser el buscar defectos en la nariz que puedan aumentar la resistencia. Estamos hablando de pólipos, del tabique desviado y de las congestiones, de la congestión nasal como tal. Esto también, pues es importante porque el tratamiento que daremos va a ser multifactorial, va a abordar diferentes áreas, o sea, es un tratamiento pues bastante extenso que debe de abordar diferentes factores que están causando este síndrome. Y bueno, aparte de esto, debido a todas las patologías que puede ocasionar el síndrome de apnea, pues debemos de realizar un examen cardíaco y una valoración neurológica para poder estar descartando qué otras patologías se pudieron haber generado por este síndrome y en el caso de que podamos detectar alguna, pues darle el tratamiento indicado y adecuado para que no empeore a nuestro paciente. Entonces, bueno, para complementar todo esto que les he mencionado de la clínica, pues debemos de tener nuestros estudios complementarios. Eh, en este caso, pues el gold standard va a ser el polisomnograma nocturno. Este estudio se va a realizar en un laboratorio. Esto significa que el paciente tiene que ir al laboratorio a quedarse a dormir una noche para que puedan realizar este estudio. Tiene una buena sensibilidad. Normalmente un resultado negativo nos va a descartar el síndrome. Sin embargo, también podemos tener falsos negativos, ya que pues nos puede dar variaciones en la gravedad, es decir, puede tener cierto error en darnos el índice de episodios de apnea y hipopnea. Entonces, esto nos puede dar pues sí, un mal resultado en cuanto a la gravedad y qué tanto debemos de abordar en conjunto, pues todo lo que necesita el paciente. Y también otro factor que puede alterar los resultados, como les he mencionado antes, es que el sueño REM, que es justamente este periodo donde más se exacerban los síntomas, pues no fue suficiente, o sea, no fue suficiente tiempo, por ende, pues no hay suficiente información para poder un resultado fidedigno. Aparte de también podemos tener las pruebas de sueño en el hogar. Estas se pueden ser utilizadas, sin embargo, pues sí, no son tan buenas, no van a tener tan buena sensibilidad a comparación del polisomnograma, pero sí tiene cierto valor diagnóstico, o sea, no es que esté por completo mal, pero también nos puede dar ciertos falsos negativos si el tiempo del sueño no fue calculado de manera correcta eh, y si tenemos el caso de una forma clínica de la enfermedad en donde tenemos los episodios de hipopnea y los despertares en vez de una desaturación. Entonces, pues si la prueba de sueño no puede medir estos hipopneas porque no hubo una desaturación pues adecuada o para que se pudiera medir, pues esto termina afectando al resultado. Bueno, en cuanto a la información que el polisomnograma o la polisomnografía nos va a recabar, vamos a tener los cambios en el flujo de aire,
estas fluctuaciones respiratorias que puede presentar el paciente debido a la obstrucción, la oxigenación. Esto es importante para poder medir el grado de desaturación del paciente. Eh, También nos puede detectar la posición corporal y el ritmo cardíaco. También tenemos algunos polisomnogramas que son mucho más avanzados y también nos puede detectar las etapas del sueño que está sucediendo en ese momento con el paciente, el movimiento de las piernas y la intensidad de los ronquidos. Bueno, estas definiciones yo se las saqué del Harrison, son las definiciones de los acontecimientos respiratorios. Estas pues ya se las he estado comentando a través, pero pues ya es como pues ya resumido y ya en un solo cuadro todas estas. Pues tenemos la apnea, que va a ser la interrupción de el flujo de aire durante más de 10 segundos, acompañada de un esfuerzo respiratorio persistente, más que nada en las apneas obstructivas. En cuanto a la hipopnea, pues es el término que habíamos hablado, esta reducción de 30% del flujo de aire por lo menos 10 segundos, acompañada de una desaturación del 3% de oxígeno. Tenemos los despertares, que obviamente pues están relacionados con estos episodios de hipoxemia, y bueno, también vamos a tener la respiración limitada por el flujo, que va a ser esta respiración obstruida parcialmente, que va a generar la hipopnea o un despertar. Y como lo vamos a ver, va a ser una curva hueca en el flujo inspiratorio. Así es más o menos como se ven algunos de los polisomnogramas. Esto pues sí va a variar muchísimo de laboratorio a laboratorio, pero bueno, lo que podemos ver aquí es justo este periodo y de apnea o hipopnea. Bueno, en este caso es apnea. Si podemos ver la presión nasal, pues ya no hay variaciones, simplemente se aplana. Entonces nos está señalando que no está viendo un cambio de presiones, no está viendo un paso de aire. Y bueno, también cuanto al tórax y el abdomen, los movimientos se vuelven anormales para intentar compensar este episodio de apnea o hipopnea. Y bueno, como les he estado comentando, el diagnóstico lo vamos a tener bueno, vamos a sospechar de cuando tengamos pues la clínica, y esta clínica pues no la podemos medir o no la podemos ver como tal, entonces nos apoyamos muchísimo de los cuestionarios. El primero es la escala de somnolencia de Epworth, el cual les mencioné anteriormente en la parte de gravedad. Y bueno, lo que va a medir va a ser la frecuencia con la que nuestro paciente se va a quedar dormido al hacer estas situaciones, ya sea sentado y que esté leyendo, viendo la tele, sentado en algún lugar público, etcétera, etcétera. Y pues bueno, solo para recalcar que consideramos que es una somnolencia grave cuando tenemos un puntaje de 10 o más. Eh, y bueno, también algo que tenemos que tomar en cuenta es que si el paciente se queda dormido en situaciones de riesgo, como mientras conduce o mientras maneja maquinaria o algún tipo de, pues sí, de herramienta por su ocupación. Este es otro cuestionario que vamos a tener. Este es el Stop Bank, que vamos a, bueno, así se llama por las siglas en inglés de las diferentes preguntas. Igual nos va a orientar para valorar el riesgo que tiene el paciente de padecer la apnea obstructiva del sueño. La primera pregunta va a ser si nuestro paciente va a roncar o no, si es este ronquido pues obviamente fuerte, si se siente cansado seguido, es la siguiente pregunta, que si alguien ha visto que el paciente deje de respirar mientras duerme, y si tiene algún tipo de tratamiento por hipertensión arterial. Y por parte del siguiente grupo de preguntas, pues van a ser si tiene un índice de masa corporal mayor a 35, si tiene más de 50 años, si tiene una circunferencia del cuello mayor a 40 centímetros, y si es pues un hombre, un paciente masculino. Entonces, pues lo valoramos según los puntajes que tenemos de este lado. Tenemos un alto riesgo si tenemos un resultado de 5 a 8, o un riesgo moderado de 3 a 4.
Y ya por último, pues tenemos el cuestionario de Berlín, que de igual forma va a evaluar los diferentes, eh, pues sí, sintomatología de la apnea. Igual va enfocado en que si el paciente ronca, con la frecuencia, si este es muy ruidoso. Igual se enfoca en en las comorbilidades, si el paciente tiene hipertensión. Entonces, pues igual va enfocado en torno a esto. Son herramientas diagnósticas. Entonces, bueno, las complicaciones que vamos a tener sobre la salud, vamos a tener que la apnea va a producir un efecto negativo en la calidad de vida del paciente. Estos van a estar asociados tanto a la fragmentación del sueño, el despertar cortical que se produce y la hipoxemia. En general, pues los pacientes que sufren de apnea obstructiva del sueño tienen muchísimos eh, s- síntomas que se asocian a la enfermedad. Uno de los más importantes, o bueno, de los más recalcados, es que estos pacientes tienen una mayor tasa de accidentes laborales y automovilísticos. Y bueno, también recalca la irritabilidad que estos presentan. De la misma forma, pues vamos a tener la hipertensión, los picos de tensión que vamos a tener por la actividad simpática durante el sueño, pues van a terminar manteniendo una presión arterial media alta. Y bueno, este estado proinflamatorio y protrombótico causado por la hipoxemia va a estar eh, causando producción de proteínas de fase aguda, y también pues va a generar especies reactivas del oxígeno que terminan causando todo este estrés oxidativo en el organismo. Y bueno, también tenemos los cambios de la presión intratorácica que nos terminan generando cardiopatías. Este es otro esquema que saqué del mismo artículo, igual explica o bueno, más bien resume todos los efectos que tiene la apnea obstructiva del sueño sobre el paciente. Entonces, pues sí, esta hipoxia que vamos a tener intermitentemente, más los cambios en presión de la caja intratorácica, más la fragmentación del sueño, pues nos van a llevar a toda esta activación simpática, al estado proinflamatorio, el estrés oxidativo, la disfunción endotelial, que nos va a desencadenar pues muchísimos efectos adversos. Los efectos cardiovasculares y cerebrovasculares, los efectos metabólicos, puede llegar a tener efectos neoplásicos debido a las especies reactivas del oxígeno. Podemos tener efectos neurocognitivos, nos puede causar también hasta demencia. Y bueno, la fragmentación del sueño también va a relacionarse con la tasa de accidentes que van a presentar estos pacientes, más la disminución de la calidad de vida. Ahora, ¿cuál va a ser el tratamiento? Como les había dicho anteriormente, esta va a ser una estrategia integral. O sea, se debe de abordar de diferentes, eh, pues sí, de diferentes puntos de la vida del paciente para que se reduzca la sintomatología, inclusive se pueda remitir la enfermedad. No es tan común, pero sí se puede llegar a hacer. Entre los Entre lo primero que debemos hacer va a ser el hecho de reducir los factores de riesgo y las comorbilidades que acompañan a este síndrome. ¿Cómo vamos a lograr esto? Pues va a ser abordar los cambios en el estilo de vida y la conducta de nuestro paciente hacia un estilo de vida más saludable. Entre las cosas que tenemos, pues bueno, esto igual lo saqué del artículo. Algunas medidas que se deben de implementar en el paciente va a ser mantener un horario regular de sueño, va a ser el que tenga un ambiente adecuado para dormir, que sea relajado, sin ruido, con una adecuada temperatura y una cama en la cual el paciente se sienta cómodo. Eh, Igual, entre algunos cambios conductuales es no acostarse sin necesidad de descansar, y también evitar hacerlo antes de tener actividades que requieran concentración mental o algún tipo de ejercicio físico. Igual, evitar intentar acostarse para hacer otras actividades que no sean dormir, ya sea como ver la televisión, jugar con el celular, hablar por teléfono, etcétera. Igual, no prolongar el tiempo en cama, esto es una de las medidas conductuales que se deben de tomar.
Individualizar las siestas, esto se refiere a que pues, no se les puede prohibir a todos los pacientes, ya que hay algunos que sí requieren de las siestas debido a sus turnos en el trabajo, depende de muchísimos factores, entonces lo, no es lo adecuado porque puede afectar la calidad del sueño del paciente ya en la noche, pero en algunos casos sí es necesario, entonces pues esto va a ser especial en cada paciente. Igual, algo que se debe de tomar en cuenta es que el paciente debe de empezar a realizar ejercicio físico de manera regular. Debe de evitarse el consumo de alcohol hasta antes 6 horas de acostarse. ¿Por qué? Porque el alcohol también puede producir una atonía muscular, entonces predispone al colapso. Igual se recomienda abandonar el tabaquismo y también controlar el peso, obviamente, y también evitar el uso de sedantes, ya que sabemos que estos pueden ser depresores respiratorios. Y bueno, igual algunos de los puntos que trataba el Harrison que también se deben de incluir, que no menciona este gráfico que es el artículo, es también establecer horarios de sueño, en donde si el cuerpo está acostumbrado a tener un horario establecido fijo para dormir, pues bueno, tiene un mejor, pues sí, un mejor pronóstico para el tratamiento. Igual tratar las alergias nasales para reducir la resistencia nasal lo más que se pueda. Y bueno, eso sería pues todo. Ahora, algo que es bastante importante va a ser el CPAP. Esta pues va a ser una máquina que nos va a ayudar a mantener una presión positiva continua en la vía aérea, que pues es justo el nombre de este pequeño aparato, o bueno, no tan pequeño. Eh, ¿Qué es lo que va a tener? Pues va a ser por medio de una mascarilla bucal o nasal. Es muy importante que esto lo vayamos adaptando según el paciente. ¿Por qué? Porque el efecto terapéutico máximo que vamos a tener con el CPAP va a ser muy dependiente del apego que tenga el paciente con él. Si el paciente no lo pone constantemente, no lo debe de usar cuando debería, pues va a ser muy difícil que el paciente pueda mejorar. Sin embargo, pues el uso de este va a mejorar el pronóstico y la sintomatología alrededor de un 40 a un 60%, inclusive hasta un 80%, dependiendo de la bibliografía. Y bueno, ¿cómo funciona? Pues va a ser una férula mecánica que va a mantener, perdón, la vía respiratoria abierta. Sin embargo, pues en algunos casos va a requerir de realizar estudios de sueño para poder ajustar por completo la cadencia de oxígeno que va a tener el CPAP. Sin embargo, algunos tienen la opción de autoajuste, entonces pues esto va a depender de cada pues aparato que pueda conseguir el paciente. Y bueno, hay evidencia que este va a tener muchísimos efectos beneficiosos sobre la calidad de vida y la función cardiovascular. También, pues regula por completo al paciente, disminuye la sintomatología neurológica, la sintomatología, pues sí, el estarse despertando, más que nada. Ahora, aparte del CPAP, en el caso de que el paciente no lo pueda tolerar, no se lo pueda poner, pues lo siguiente que se podría utilizar serían los dispositivos bucales. Estos, pues lo que van a hacer es desplazar la mandíbula hacia adelante y va a abrir el conducto. Este efecto terapéutico va a ser mejor si están hechos a la medida del paciente. Y bueno, va a reducir el índice de apneas y hipopneas alrededor de un 50 o 60%, pero puede causar dolor en la articulación de la mandíbula y puede desplazar los dientes. Y más que nada lo vamos a indicar para pues las formas clínicas leves de la enfermedad, pero sí hay estudios que demuestran cierta eficacia en los casos moderados y graves. En cuanto a la cirugía, pues bueno, la principal va a ser la ubulopalatofaringoplastía. Estas cirugías van a ser menos efectivas que el CPAP y los dispositivos bucales, pero lo vamos a indicar para los casos que no toleren el CPAP. Sin embargo, pues bueno, como les digo, no tiene
no tiene la misma eficacia, pero esta puede mejorar si la cirugía abarca múltiples estructuras, como el paladar blando, en general la faringe, depende mucho de qué estructuras se vean, pues, cambiadas por la cirugía. Y bueno, como parte también de tratamiento quirúrgico podemos tener la cirugía bariátrica, específicamente para los obesos, que nos puede ayudar la sintomatología de la apnea. Y bueno, ya por último tenemos la neuroestimulación. Esto es algo relativamente nuevo, aún sigue en estudio, pero se va a dar por un dispositivo que van a implantar, perdón, quirúrgicamente. Y este lo que va a hacer es estar estimulando el nervio hipogloso. Entonces, esto, el que lo estimule va a mantener, pues, digamos que la boca cerrada y bueno, esto nos va a ayudar a mantener el índice de apnea y hipopnea relativamente bajo, ayuda a mejorar la calidad de vida, pero pues aún está en estudio, aún no se conoce por completo todo lo que se debería de saber sobre este tratamiento. Y bueno, este es igual un diagrama para la sospecha de la apnea, o bueno, para el tratamiento más que nada. Entonces, si tenemos una sospecha, hacemos nuestra exploración y nuestra anamnesis pues con cuestionarios y nos indican la sospecha y tenemos la exploración física adecuada y tenemos también los resultados positivos por la polisomnografía, pues bueno, vamos a dar inicio al tratamiento empezando, claro, por las medidas higiénico-dietéticas y ya según el paciente, si puede soportar el CPAP, pues indicarlo para todos estos casos. Es importante recalcar que el CPAP debe ser nuestra primera línea de tratamiento cuando el paciente tenga cualquiera de la sintomatología de la cual hemos estado hablando o un índice de apnea y hipopnea mayor a 15. Eh, o si no lo soporta el CPAP, pues bueno, también están los dispositivos orales, la cirugía de la vía aérea superior y bueno, las terapias miofuncionales que hablamos de la neuroestimulación. Como les digo, todos estos tratamientos son complementarios, uno no excluye al otro, entonces debe de darse todo esto para que tenga el mejor efecto terapéutico. En cuanto a la prevención de la apnea, pues simplemente van a ser la prevención de los factores de riesgo adquiridos, eh, ya que pues hay algunos factores de riesgo que pues simplemente son anatómicos y de los cuales pues no puede haber prevención, pero entre los que podemos tener aquí va a ser eh, obviamente pues la obesidad. Si tenemos un control del peso adecuado, pues no debería de haber mayor tema. El uso de sedantes también puede predisponer a que se obstruya la vía aérea. Y bueno, por último también el eliminar la resistencia nasal, en este caso el poder tratar alergias nasales, que serían lo principal prevenible en este caso, pues también nos ayuda a mejorar todo esto y evitar la enfermedad. Y eso sería todo. Muchas gracias.